Hola, mi nombre es Juliana Onilla, soy estudiante de la Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística. Actualmente curso cuarto semestre en la Universidad Industrial de Santander en el programa IPREP. El video es con el fin de explicarles el diligenciamiento de la inspección al lugar de los hechos, el formato de policía judicial noveno. El lugar de los hechos es considerado como una fuente básica de información y de acopio de todo tipo de elemento material probatorio de evidencia física. Ese lugar de los hechos es ese espacio donde se plantea o se materializa la comisión de un hecho que puede tipificarse como delito, y en aquel donde vamos a encontrar elementos, evidencias, indicios que nos permiten identificar e individualizar a los autores o partícipes. La inspección al lugar de los hechos está mencionada en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal. Esa inspección que se hace al lugar de los hechos debe ser una observación objetiva, detallada, metódica, en el lugar de los hechos o lugar distinto al de los hechos. Ese lugar distinto de los hechos está mencionado en el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal. Ello nos permite descubrir, identificar, fijar, recolectar técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencias físicas bajo los protocolos que hace mención el manual de procedimiento del sistema de cadena de custodia. La inspección al lugar de los hechos hace parte de los actos urgentes que realiza Policía Judicial, que lo menciona el artículo 105 del Código de Procedimiento Penal. Esos actos que se realizan de forma inmediata y que no requieren autorización judicial tienen por objetivo evitar esa pérdida o alteración de algún elemento material probatorio o evidencia física que se encuentre en la escena del hecho. Reitero que hay que tener dos cosas en cuenta en el lugar de los hechos. Una es la naturaleza de la escena de los hechos. No suele siempre darse en un primer plano, es decir que puede existir escenarios primarios, secundarios o terciarios. Ello depende de la modalidad delictiva. Cuando hablamos de los primarios, son como esa génesis de la investigación. Allí vamos a encontrar las fuentes principales de indicios, evidencias, lo que llamamos como elemento material probatorio. Y los secundarios o terciarios son aquellos en donde vamos a encontrar cualquier otro tipo de elemento material probatorio de evidencia física que puede tener relación directa o indirecta con la escena primaria. Y dos, hay que tener en cuenta los diversos tipos de lugares de los hechos, porque pueden ser abiertos, cerrados o semiabiertos. Los abiertos se caracterizan por no tener límites precisos y por lo general pueden ser un parque, una vía pública, un potrero, entre otros. El cerrado los circunscriben en límites precisos, como puede ser el interior de una oficina, un hotel, un supermercado, el interior de una residencia o dentro de la residencia una habitación. Y el semiabierto, lo que conocemos como mixto, se caracteriza por tener características del cerrado y del abierto. El día 23 de agosto del 2020, a las 8 horas, Policía Nacional recibe una llamada a la línea de emergencia 123 reportando un presunto hurto de una persona herida, ubicada en la dirección carrera 26, número 25A26, en el barrio La Universidad. La central de la policía envía una patrulla a conocer el hecho para verificar, confirmar y analizar lo ocurrido. Una vez allí, el personal uniformado de la Policía Preventiva hace una breve observación de lo ocurrido y reporta inmediatamente a URI lo sucedido para que envíe a Policía Nacional y los laboratorios de criminalística. Posteriormente, el uniformado debe acordonar y proteger el lugar de los hechos. El acordonamiento es rodear el lugar de los hechos, definir su perímetro y marcarlo con una cinta para aislarlo de posibles agentes de contaminación, pérdida o inadecuada manipulación de los elementos materiales probatorios y evidencia física que ingieran directamente en el desarrollo de la investigación. El objetivo del acordonamiento es preservar la escena y todo lo que en ella se encuentre. Esto nos permite controlar quiénes ingresan al lugar y por qué y para qué ingresan. Una vez reportado el caso, se procede a realizar el reporte de iniciación y siendo las 8:20, como grupo salimos a la ubicación a la dirección carrera
26, número 25 a 26, en el barrio de la Universidad a conocer el hecho. Siendo las 8:40, arribamos a la escena del lugar de los hechos y nos entrevistamos con el primer respondiente. El personal nos ha comentado que se presume un presunto hurto y que en el lugar había una persona lesionada que fue remitida a un centro asistencial. El señor fue identificado por el uniformado como Noel Cerati Buenahora, aproximadamente 50 años de edad. El primer respondiente nos hace entrega de la escena del lugar de los hechos. Como podemos ver, está acordonado, quiere decir que el inmueble es un recinto y por lo tanto el acordonamiento tiene que realizarse desde el punto de acceso al inmueble. Es indispensable tener en cuenta las puertas, las ventanas y los posibles vías de escape. Se hace una fijación topográfica por parte del investigador Samir Peláez Martínez, donde se evoca hacer una toma panorámica del área exterior del inmueble, registrando su nomenclatura. Esta panorámica se debe realizar desde los 4 puntos cardinales, considerando desde lo general a lo particular. Hay que observar las probabilidades, vías de acceso y de huidas del inmueble. Una vez recibimos la escena de los hechos y el informe del primer respondiente del formato PJ4, hacemos ingreso al inmueble. Una vez se hace la ruta de ingreso, nosotros como investigadores tenemos que documentar la escena de los hechos, es decir, hacer un bosquejo topográfico y una fijación fotográfica al interior del inmueble. El primero que actúa en la escena es el fijador fotográfico, que es el investigador Samir Peláez. Él va documentando con la fotografía para fijar los. ¿En qué consiste esa fijación fotográfica? Esa fijación nos ayuda a captar y mostrar el estado original del hecho, es decir, nos ofrece un registro tangible como corroborar la validez de las pruebas en la comisión de un hecho punible. Actúa como una memoria artificial, ¿sí? Este informe se anexa al informe pericial en un álbum fotográfico teniendo en cuenta la fecha y la hora en que se tomaban las fotografías. Igualmente, esta fijación fotográfica nos sirve como soporte a la hora de hacer el bosquejo topográfico. La fijación fotográfica consta de una fotografía panorámica, un plano general, un plano medio, un primer plano, un primerísimo plano, una sábana de pertenencias y una sábana de evidencias. La fotografía panorámica son las que ofrecen un mayor ángulo de cobertura en la escena. Su función es poner sobre la mesa en lo que importa es la escena en su conjunto y no un detalle en particular. Debe tomarse desde los 4 puntos cardinales para documentar los aspectos generales, las condiciones, las vías de acceso, los inmuebles más cercanos. El primer plano es una toma fotográfica realizada a muy corta distancia, o sea, un acercamiento más detallado, ¿sí? En donde el sujeto u objeto a fotografiar lleva casi todo el visor. Se usa para mostrar detalles y siempre se utiliza el señalador del testigo métrico. Tenemos la sábana de pertenencias, que estas fotografías se realizan en las pertenencias de las víctimas halladas en la inspección a cadáver o lesionados que les hayan dejado en el lugar de los hechos. Hacer la fijación fotográfica de la escena y documentando las evidencias, procedemos a hacer el método de búsqueda correcto. En este caso elegimos el punto a punto para enumerar las evidencias. Para el método de búsqueda de los elementos materiales probatorios se debe tener en cuenta los diversos tipos que existen. Igualmente, el policía judicial que va a enumerar las evidencias
y hacer la búsqueda de estos elementos, debe tener en cuenta esos tipos de métodos de búsqueda que existen, que son: tenemos el método punto a punto, que se ubica en una evidencia y a partir de esa se demarcan los demás elementos que se encuentran en el lugar, como lo vemos en la imagen. Como segundo método tenemos el de zonas o sectores. Este consiste en dividir el terreno en zonas y en asignarle una codificación o numeración a cada cuadro o zona. Una vez que se haya dividido en zonas, se procederá a la inspección de cada una de ellas por separado. Este método se utiliza más que todo para espacios abiertos, como lo podemos observar en la imagen. Como tercer método tenemos el circular o espiral. Consiste en hacer círculos en forma de caracol, efectuando el recorrido en forma ordenada por todo el lugar, partiendo un punto fijo. Puede ser el elemento más importante o más sobresaliente de la escena. Puede partir de la parte interna o externa según convenga. Como cuarto método tenemos la búsqueda por franjas, y este método se realiza un recorrido transversal y se divide el lugar de los hechos en zonas. Es decir, que se crean unas líneas imaginarias que debe cubrir todo el lugar de los hechos. Se debe mantener una formación y desplazarse lentamente por todas las líneas, avanzando hacia adelante en una misma dirección. Este método se aconseja para espacios abiertos o superficies muy grandes. Como podemos observar en la imagen, los tipos de franjas. Como quinto método de búsqueda tenemos el por cuadrilla o rejillas. Este método es donde el lugar de los hechos se divide en cuadros, en cuadrículas, simulando como tipo rejilla. El recorrido se hace 2 veces por cada lugar. Una vez enumerada la evidencia, se procede a hacer una fijación topográfica ya enumerada, la evidencia y señalada. Igualmente, en la fijación fotográfica se deben utilizar los señaladores planos, que son lo que conocemos como los testigos métricos, para saber la locación y la referencia métrica de los elementos materiales probatorios. Luego se procede a fijar con medidas el espacio físico. Debemos tomar como referencia puntos inmovibles entre el lugar de los hechos y también teniendo referencia a los 4 puntos cardinales. Esa medición se hace con cada una de las evidencias encontradas en la escena. Al momento que se está haciendo la medición, igualmente el topógrafo, en este caso que es Yolanda Torres Torres, va haciendo el bosquejo topográfico. ¿En qué consiste este bosquejo topográfico? Este se debe registrar en el formato PJ16 y es una representación gráfica del lugar de los hechos que se realiza a mano alzada, sin escala. Debe realizarse de manera inmediata en el lugar donde se adelanta la actuación judicial.
Se utiliza técnicas de medición y dibujo en el que se consignan las distancias. Se ubica todos los detalles y elementos materiales probatorios para complementar la información e ilustrar a la autoridad sobre el escenario donde se cometió el delito. Una vez que se ha realizado la enumeración de las evidencias, se ha documentado el bosquejo topográfico y la fijación topográfica, lo que debemos hacer como cuerpo de investigación es proceder a hacer el respectivo levantamiento de las evidencias. Es decir, que procedemos a hacer embalar, rotular y elaborar la correspondiente cadena de custodia. Pero hay que tener en cuenta que cada elemento material probatorio se recolecta de una manera adecuada y se embala en un respectivo contenedor, como nos lo menciona el manual del sistema de cadena de custodia. La recolección de los elementos materiales probatorios quedarán así. Como evidencia número 1 tenemos un arma de fuego tipo pistola, marca Springfield Harmony, calibre 9 milímetros, color negra, empuñadura de color negra también. No encontramos serial. Tiene proveedor metálico para la misma que contiene 8 cartuchos. El arma se debe registrar la posición mecánica del disparador y debemos manipularla por las partes estriadas para evitar el borreo de huellas latentes y residuos de muestras trazas. Igualmente debemos proceder a descargarlas para después embalarla en su respectivo contenedor. La embalamos en una caja de manera independiente. Esta es una caja de cartón y la amarramos con estas amarraderas plásticas. ¿Para qué? Para evitar igualmente el roce y borreo de huellas latentes que estén impregnadas en el arma de fuego. Procedemos a levantar la evidencia número 2, que es un lago hemático que tiene características de sangre. Lo levantamos con un hisopo esterilizado. Lo guardamos en un tubo de PVC. Lo guardamos en un respectivo contenedor. Este es el respectivo rótulo de la evidencia y sellamos para que no haya alguna alteración o contaminación de la evidencia. Como evidencia 3 tenemos un rastro de una sustancia que tiene características de sangre. Igualmente, lo recogemos con un hisopo estéril, lo metemos en un tubo de ensayo, lo cerramos con su respectivo contenedor y su respectivo rótulo adentro de la evidencia y sellamos para no alterar la evidencia y ninguna contaminación. Como evidencia 4 tenemos un celular de alta gama y procedemos a amarrar la evidencia igualmente en una caja de cartón y amarramos con amarraderas plásticas para evitar el roce de la evidencia. Como evidencia 5 tenemos una cartera de bolsillo. Procedemos a hacer una inspección y en la cartera encontramos un documento de identidad. Procedemos a hacer el levantamiento de la evidencia 5 y procedemos a embalarla en el respectivo contenedor. La sellamos y ahí está con su respectivo rótulo. Una vez que el elemento material probatorio fue embalado y rotulado y con su respectivo contenedor, requerimos del laboratorio
para hacer estudios a ciertos elementos que encontramos en la escena de los hechos. Para hacer eso remitimos una solicitud de análisis de un elemento material probatorio de evidencia física, el formato PJ12, se lo realizamos a cada elemento material probatorio y ahí especificamos con claridad qué solicitud o qué examen requiero para cada elemento. Hay que tener en cuenta el portafolio de servicios que nos presta el Instituto Nacional de Medicina Legal, el del CTI y Policía Nacional como Policía Judicial. Una vez recolectadas todas las evidencias en el lugar de los hechos, el investigador encargado, que soy yo, haré las respectivas entrevistas a los testigos de la escena de los hechos. Se llena el formato PJ14, que es este. Documentamos los datos personales de quien nos da el testimonio y el relato en general. Documentamos dos relatos de dos personas, es decir, las dos entrevistas, que fueron Clara Soleil Silva Mora, identificada con la cédula de ciudadanía 1104-678-781, y la señora Carmen Úrsula Buenavista Montoya, identificada con cédula de ciudadanía 97-430-922. Una vez obtenemos las entrevistas, realizamos el acta de inspección al lugar de los hechos, el formato PJ13. Estos documentos, junto con la entrevista, con los rótulos, con la solicitud de análisis, los adjuntamos y toda esa documentación la tenemos que entregar a Fiscalía. Hay que tener en cuenta dos cosas a la hora de adjuntar y entregar los formatos a Fiscalía. Uno es que si la inspección en lugar de los hechos se hizo por medio de acto urgente, se debe entregar mediante un informe ejecutivo dentro de las 36 horas, como nos lo menciona en el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal. Y dos, que si esa inspección en lugar de los hechos se hace después de la construcción del programa metodológico que hace Fiscalía y Policía Judicial reunida, aparte de que esa inspección en lugar de los hechos requiere orden del fiscal, esa documentación o diligenciamiento de los formatos se debe que entregar por medio de un informe de campo.